Y ya, entonces vamos a dar paso al seminario de psicopatología activa. Va a presentar Franco Valenzuela, que es residente de primer año de la Diego Portales. Así que adelante, Franco. Bueno, buenos días compañeros, buenos días doctores. Hoy día la idea es que conversemos sobre la psicopatología de la afectividad. Bueno, un poco para mostrar la presentación, vamos a conversar sobre algunos aspectos históricos del concepto, luego definir algunos aspectos conceptuales, también revisar brevemente lo que es la neurobiología de la afectividad, analizar el cómo se explora esta función psíquica, y finalmente revisar algunas de las alteraciones de la afectividad más frecuentes. Bueno, en primer lugar, es importante señalar que la exploración de la afectividad es uno de los aspectos fundamentales en la evaluación del estado mental, dado que tiene una gran influencia en otras funciones psíquicas. Además, las alteraciones primarias de la afectividad constituyen uno de los grupos más importantes de patología, ¿cierto?, con mayor prevalencia a nivel de la población general. Y también es importante señalar que engloba diferentes funciones psíquicas que las vamos a ir revisando dentro de la presentación. La afectividad la podemos definir como el conjunto de estados que el sujeto vive de forma propia e inmediata, que influyen en toda su personalidad y conducta, especialmente en su expresión verbal y no verbal, y que por lo general se distribuyen en términos duales, como la alegría, tristeza y agradable, desagradable. Como vemos acá, hay señalado 4 conceptos, que son la subjetividad, la trascendencia, la comunicatividad y la polaridad, que constituyen los 4 elementos esenciales de la afectividad. A pesar de esta importancia, ¿cierto?, que se señala ya en su definición, que es una definición de un psiquiatra español, Bulvena, que la hace en el año 91, a pesar de esta importancia, es difícil analizarla. Bueno, nosotros lo hemos visto, ¿cierto?, en el examen mental de los pacientes que hemos visto, cuesta como sublimar el concepto, y la idea es un poco resolver eso en esta presentación. Bueno, sobre los aspectos históricos, es importante que al analizar el origen y evolución de la afectividad, se encuentra menos información respecto a otras áreas. Probablemente se debe a que previo al siglo XIX, la afectividad se manifiesta con un papel accesorio respecto a la razón o el intelecto. De esta época podemos rescatar un vocabulario psicopatológico que incluye 3 conceptos, que es la pasión, el humor y el timos. La pasión relacionada al movimiento del alma, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el cristianismo relacionado con la pasión de Cristo. El humor, ¿cierto?, con esta teoría que gobernó por varios años los conceptos de psicopatología, que es la teoría de los 4 humores. Y el concepto de timos como alma, que actualmente tiene un uso para trastornos menores y persistentes como lo es la distimia. Posteriormente, en el siglo XX, se produce un desarrollo del concepto según la escuela dominante. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, cuando fue el psicoanálisis lo más importante, se refería más bien a aspectos motivacionales relacionados a la afectividad. Por otro lado, el conductismo le entregaba un papel de suma importancia a lo que es el aprendizaje por sobre las motivaciones o las cogniciones. Entonces va variando hasta que llegamos a lo que son los criterios diagnósticos, que si bien nos permiten estandarizar un poco la interfiabilidad entre los psiquiatras, le quitan cierta importancia a lo que es la psicopatología. Ahora, dentro de los aspectos conceptuales de la afectividad, repetimos un poco la definición, ¿cierto?, que es esto que representa el conjunto de estados y pasiones del ánimo que el individuo vive de forma personal y subjetiva, que trascienden su personalidad y conducta, especialmente en su capacidad de comunicación, y que por lo general se distribuyen entre 2 polos opuestos y extremos. Como vemos, es otra forma de describirla, pero finalmente siguen estando los 4 conceptos, ¿cierto?, sobre la subjetividad, la trascendencia, la comunicatividad y la polaridad. Ahora, en relación a la afectividad, en ocasiones se ocupan algunos conceptos como iguales, pero a pesar de que tienen un significado distinto. Así, por ejemplo, tenemos el primer concepto, que es la emoción. La emoción se refiere a afectos bruscos y agudos que se desencadenan por una percepción, ya sea interna o externa, y que tienen una abundante correlación somática con una respuesta efímera. O sea, la emoción se refiere
a afectos que son cortos, una respuesta efímera, e intensos, generando sintomatología habitualmente de la esfera somática neurovegetativa. Ahora, es importante igual diferenciar que en el lenguaje coloquial la emoción muchas veces se refiere a la ocurrencia de una catástrofe o un evento significativo. Así, por ejemplo, cuando escuchamos así como tuvo una emoción muy fuerte. Ese es como el uso coloquial. Ya finalmente la emoción se refiere a esto. Sintomática y intensa y de corta duración. Se definen algunos elementos ya de la emoción, como para irla redondeando un poco más, que tiene que ver con las apreciaciones cognitivas de la situación, estados sentimentales subjetivos, alteraciones fisiológicas, ahí volvemos a mencionar lo de los síntomas, tendencias motivacionales, comportamiento expresivo y conducta instrumental. Para esto, un ejemplo que tiene que ver con la angustia-ansiedad, que la vamos a revisar un poco más adelante. Por ejemplo, en la apreciación cognitiva podríamos ejemplificar la percepción de una situación como amenazante. En los estados sentimentales subjetivos podríamos hablar de una tensión psíquica interna, alteraciones fisiológicas caracterizadas por palpitaciones, sudoración, como lo somato, lo visceral, tendencias motivacionales que tienen que ver con los deseos, por ejemplo, de escapar de la situación, el comportamiento expresivo, en el cual uno puede ver la tensión reflejada en el rostro, y la conducta instrumental, que sería como lo que vamos a hacer, que ahí tenemos el concepto de la huida, el fight or flight, o sea, ante una situación de angustia, yo peleo o me arranco. Así lo podríamos resumir, ¿cierto?, en estos tres componentes, que es lo afectivo, lo interno, los componentes somático-perceptivos que tienen que ver con la sintomatología, y los componentes cognitivos que tienen que ver con lo que ocurre, el análisis mental un poco de la situación. Ejemplos de emociones tenemos tres, por ejemplo, el miedo, la angustia y la rabia, ¿ya? Entonces, resumiendo, sintomáticas, cortas e intensas. Esa es la emoción. Un segundo concepto tiene que ver con los sentimientos. El sentimiento es de difícil definición. Algunos psicopatólogos antiguos, Jasper sale mencionado, ¿cierto?, refería que todo lo que no se puede definir se califica como, o se clasifica como sentimiento. Estos se definen como estados anímicos más difusos, que son experimentados de forma paulatina o progresiva y que son más duraderos, sin acompañarse de síntomas somáticos. ¿Ya? Entonces, en resumen, son estables, son duraderos y de una menor intensidad, ya sin generar estas características sintomáticas de la emoción. Podemos dividirlos en dos, ¿cierto?, que esta es la clasificación que ocupa Schneider, entre sentimientos de estado y sentimientos valorativos. Un poco el cómo estoy y el cómo me siento. Y en ambos casos podemos ver dentro de los polos, ¿cierto?, esta polaridad, lo agradable y lo desagradable. Sobre el sentimiento de estado, por ejemplo, agradable, tenemos la felicidad, la confianza, la alegría, mientras que lo desagradable, la desesperación, el miedo y la angustia. El problema de esto un poco es que se empiezan a repetir ciertos conceptos. Ya, por ejemplo, veíamos que la angustia puede ser una emoción, pero aquí también está calificada como un sentimiento. Finalmente, lo importante es determinar cuándo esta situación nos genera una emocionalidad importante y de corta duración versus un estado afectivo que es más duradero, más estable. Eso respecto a los sentimientos de estado. Y sobre los sentimientos valorativos, ¿cierto?, existen los autovalorativos, que son hacia mí, y los alovalorativos, que son hacia otra persona. Y ahí en los auto está el orgullo, por ejemplo, y en lo negativo la vergüenza. Mientras que en el alovalorativo podríamos hablar de la confianza como algo afirmativo y el desprecio o el odio como algo negativo. Bien. Ahora, un tercer concepto es el afecto. El afecto corresponde al sentimiento subjetivo que acompaña a una idea o una representación mental, ¿ya? Esto quiere decir algo externo o algo interno. La respuesta emocional del paciente en el momento presente, según puede inferirse en su expresión global, incluye la cantidad y el rango de la conducta expresiva, ¿ya? O sea, no es solo lo que él me dice, sino cómo yo lo veo en su conducta y en su expresión global. Y en el rango normal se puede apreciar una variación en la expresión facial, en el tono de voz, el uso de manos, movimientos corporales y en la expresividad general. Entonces, como veíamos al principio, acá no es solo lo que el paciente verbaliza, sino que incluye su conducta, incluye la psicomoricidad y también el pensamiento.
Es importante señalar que se considera el afecto apropiado cuando el tono emocional está en armonía con la idea, el pensamiento y el lenguaje que lo acompaña. Y demuestra además el espectro completo de las emociones. Ya esas son las características que definen el afecto apropiado. A la vez, se definen una serie de alteraciones del afecto. Tenemos el afecto aplanado, que corresponde a la ausencia o casi ausencia de cualquier signo de expresión afectiva. El afecto embotado, en el cual hay una reducción significativa de la intensidad de la expresión emocional. El afecto lábil, en el cual hay una variabilidad anormal en el afecto, con cambios repetidos, bruscos y rápidos de la expresión afectiva. El afecto restringido, en el cual hay una reducción de la gama e intensidad de la expresión emocional, y un afecto inapropiado, en el que tenemos una discordancia entre la expresión afectiva, o sea, lo que yo veo, ¿cierto?, en la conducta, en la psicomotricidad, y el contenido del habla o ideas del paciente. Aquí en esto quise colocar un gráfico como de ondas, en el sentido de que el afecto aplanado, ¿cierto?, sería cuando, si vemos que la parte roja corresponde a la amplitud y la parte azul al rango de emociones, el afecto aplanado va cerca de lo que es la línea negra, ¿cierto? No hay una modulación ni positiva ni negativa. El afecto embotado sería una onda muy cerca de esta línea negra. El afecto lábil es pasar de un polo a otro, ¿cierto? De un momento a otro, en forma rápida, en forma intensa. Y el afecto restringido es cuando nos movemos solamente hacia en una parte del eje, bien digo, ¿ya? O sea, nos quedamos habitualmente en la parte más bien negativa, o hay una restricción, una disminución del abanico de emociones, ¿ya? Y inapropiada, bueno, no se puede ver tanto en el ejemplo, pero tiene que ver con la diferencia entre lo que el paciente habla y lo que yo observo, ¿ya? Y un último concepto tiene que ver con el humor, ¿ya? Que también es el equivalente del estado de ánimo, en el cual tenemos que es el estado emocional basal del sujeto, ¿ya? Se caracteriza como el tono afectivo, sobre todo como lo experimenta interiormente el individuo. Se trata de una emoción mantenida y persistente que se experimenta de forma subjetiva y que puede ser observada por los demás. Es más generalizado y persistente que los afectos, y tiene también una instauración más lenta que las emociones, con una duración mayor, de horas, semanas o incluso meses. La aparición del humor o del estado de ánimo puede ser espontánea o puede estar precedida de estímulos concretos, tanto internos como externos, y habitualmente se mueve en el eje de la alegría y la tristeza. Ya no es exclusivo, pero en general ese es como el ejemplo principal. Ahora, ¿cuáles son las diferencias del humor con la emoción? Como comentábamos, el humor tiene una duración, ya que es más persistente. Hay un factor desencadenante que es menos frecuente y aparente respecto a la emoción, ¿cierto? La emoción algo la desencadena, yo me doy cuenta de lo que es eso y se nota por la sintomatología asociada. Tiene una extensión mayor en el sentido de que el ánimo afecta ciclos vitales, ¿ya? Puede afectar lo que es el apetito, el sueño. En cambio, la emoción, la sintomatología es algo más agudo, más localizado. Hay una elaboración cognitiva presente también en el humor, perdón, a diferencia de lo que ocurre en la emoción, que es algo más bien puntual, ¿ya? Ahora, el conjunto de estos conceptos, ¿cierto? Lo que conversábamos de emoción, de sentimiento, de afecto y de humor, es lo que le da vida, llamemos, a la afectividad, que corresponde entonces a este conjunto de vivencias y experiencias que delimitan la vida emocional e influyen en el resto de las funciones psíquicas, ¿ya? Volviendo entonces a los 4 puntos: la subjetividad, la trascendencia, la comunicatividad y la polaridad, ¿ya? Bien, ahora, sobre la neurobiología, para suerte de Bart, ¿cierto? No tiene que ver con el corazón, sino que tiene que ver con el cerebro. El sustrato neurobiológico de la afectividad, entonces, es el cerebro, incluyendo principalmente lo que es el sistema límbico, ¿ya? Acá, bueno, está señalado, ¿cierto? Incluye los elementos como el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo, el giro del cíngulo,
ya, que es como la parte media de la imagen, ya no la puedo señalar tan bien. Pero también tiene importancia lo que es la corteza prefrontal y la corteza temporal, ya la corteza frontal inferior y la corteza temporal. ¿Cómo se ha visto esto? Estudios distintos, tenemos por ejemplo ejemplos de la rabia, el virus de la rabia, aparentemente tendría una cierta especificidad por el sistema límbico en los estadios iniciales de la enfermedad, lo que generaría la expresión de la emoción como rabia. Se definen también una serie de circuitos que conectan estas estructuras. Se había mencionado un autor que es Papez, de hecho hay un circuito que se llama el circuito de Papez, que tiene que ver con estas conexiones, y como en muchas partes del cerebro, los neurotransmisores involucrados son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, ¿ya? Finalmente esto es algo cortito, la idea no es como aprendernos en esta presentación al menos las vías, ¿cierto? Y cómo se relacionan entre ellas, pero sí saber cuáles son los elementos involucrados. Ahora, respecto a la exploración de la afectividad, los síntomas se recogen de las manifestaciones verbales del enfermo, además de una deducción desde su actitud y su conducta, ¿ya? Retomando el punto, la afectividad no es solo lo que el paciente me dice, tiene que ver también cómo influye en las distintas áreas psíquicas que nosotros evaluamos en el examen mental. La exploración de la afectividad, entonces, incluye datos de otras áreas, ¿ya? Como la psicomotricidad, la cognición y el contenido del pensamiento. Diferenciamos, ¿cierto?, los conceptos de ánimo o estado de ánimo y del afecto. El ánimo, ¿cierto?, tiene que ver con lo subjetivo, lo que el paciente me informa, y ahí hay una serie de elementos que me sirven para diferenciarlo un poco mejor. Es importante evaluar la forma de aparición, ¿cierto?, que tiene que ver si está relacionado o no a un estímulo, la profundidad, la intensidad del ánimo, que tiene que ver con la proporcionalidad al estímulo que lo provoca, la duración, la presencia de fluctuaciones, la irradiación afectiva, la reactividad del ánimo, que tiene que ver con la capacidad hedónica, o sea, ante elementos positivos, la posibilidad de sentir placer, y también el impacto en la funcionalidad. Acá yo quise señalar estos 4 puntos, que son la profundidad, la intensidad, la duración y el impacto en la funcionalidad, que me permiten determinar o me orientan, ¿cierto?, a cuándo un estado del ánimo es adecuado o inadecuado. En este sentido, dependiendo del aspecto que esté alterado, se definen una serie de alteraciones, ¿ya? Finalmente, aquí la importancia de la tabla, más que aprendernos cada una, porque lo vamos a revisar, es señalar que distintos aspectos del ánimo, pueden estar alterados, lo que confiere alteraciones que se pueden como entrelazar. En ese sentido, por ejemplo, tenemos que la aprosodia, que la vamos a revisar, es un aspecto alterado tanto de la intensidad, pero también puede ser en el reconocimiento de la emoción, ¿ya? Esto lo vamos a revisar, bueno, ahí señalar el concepto de Moria, ¿ya? O la palabra en alemán que significa lo mismo, que es un tipo de alegría patológica que también la vamos a ver, tonta, ¿ya? Se define como la alegría estúpida, ¿ya? Eso. Hasta acá, no sé si hay alguna pregunta o lo vamos dejando más para el final. Seguimos entonces. Bien, revisemos ahora las alteraciones de la afectividad. Bien. En cuanto a las alteraciones de la afectividad, podemos diferenciarlas en las sintomáticas y las sindrómicas. ¿Ya? Las sintomáticas, como dice la palabra, por síntoma, o las sindrómicas, la que incluye un conjunto de características que pueden tener un origen en diversas patologías específicas, como corresponde a cualquier síndrome. En primer lugar está la tristeza patológica, que representa el descenso del estado del ánimo. Este descenso puede ir desde un leve desaliento, ¿cierto?, hasta una tristeza vital importante. La tristeza patológica, como tal, no delimita un cuadro depresivo por sí sola, y uno de sus extremos, que es la tristeza vital, que se ve fundamentalmente o frecuentemente en lo que es la depresión endógena, consiste en un vacío emocional con una pérdida absoluta del interés por el entorno, y puede acompañarse de una ausencia incluso de otras emociones.
Respecto a lo cognitivo, la tristeza vital y la tristeza patológica en general se asocia a pensamientos sobre sucesos negativos ocurridos y futuros, ya respecto a pesimismo, desesperanza y disminución de la motivación. Y es de relevancia clínica cuando los componentes afectivos de la tristeza son persistentes e inadecuados a la realidad. Y aquí volvemos a estos 4 componentes que mencionábamos hace un rato, sobre la intensidad, la duración, la proporcionalidad y la funcionalidad, o la afectación de la funcionalidad. Eso sobre la tristeza. Ahora, la alegría. La alegría como tal es una emoción primaria, positiva y fundamental de la humanidad, ¿cierto? Ahí vemos las imágenes que está desde el nacimiento, aparece la alegría que lo vimos en esa película, ¿cierto? Pero se torna de relevancia clínica ahí con Bob Patiño cuando es inadecuada a la realidad, es desproporcionada y genera un bienestar patológico que engloba a otras funciones. La alegría patológica se caracteriza por no tener una causa aparente, haber una reducción del juicio y tornar lábil al paciente. Lábil considerando de que al contrariarlo, el sujeto se puede molestar e incluso llegar a la agitación. Como ejemplo tenemos el síndrome maníaco que lo vamos a revisar un poquito más adelante. Se agregan otros elementos como la euforia, la taquipsiquia, ¿cierto? Y la hiperactividad dirigida a metas. Se ven pacientes locuaces, optimistas, satisfechos, que parecen rebosar dicha y felicidad. Y esto conlleva a una mayor libertad, con una falta de inhibición y una distraibilidad, lo que genera una disminución de la percepción de riesgo, ¿ya? Que es uno de los elementos más importantes al enfrentar un paciente con esta alegría patológica. Y acá quise mencionar el concepto de moria, que se debe a una alegría patológica secundaria a una lesión del sistema nervioso central, como una alegría estúpida, entre comillas, ya pueril, ya es algo que no contagia, que no genera esta emoción, ¿cierto? Que contagia el paciente con la alegría patológica maníaca, por ejemplo. Por otro lado, tenemos dentro de las alteraciones de la afectividad sintomáticas la anedonia, que viene del griego anedoné, ya que es la falta de placer. Y se define a sí mismo como una disminución de la capacidad para obtener placer en circunstancias que con anterioridad sí lo procuraban. La anedonia es uno de los síntomas depresivos por excelencia, ¿ya? Y refleja un bloqueo de la capacidad de recompensa ante estímulos habitualmente placenteros y reforzantes. Es un concepto un poco complejo de diferenciar, dado que puede referirse a una incapacidad para sentir placer, ¿cierto? Que ahí tendríamos problemas en la sensación, para ser consciente del placer con dificultades en la percepción, o para ser consciente de ningún tipo de emoción, o para expresar el placer, ¿ya? O sea, tiene como toda esa gama que se puede referir como anedonia. Pueden también aparecer en esquizofrenia con síntomas negativos, aunque ahí es importante destacar que la anedonia que se vive en ese cuadro es distinto del fenómeno que se obtiene de un cuadro depresivo, por ejemplo. Ya finalmente se mantiene el concepto, pero el fenómeno es distinto. Y finalmente sobre alteraciones sintomáticas como más importantes, significativas, tiene que ver con la ansiedad y la angustia. Recordemos, ¿cierto?, que la ansiedad se refiere al componente psicológico de esta alteración y la angustia más bien al componente somático. Sobre la ansiedad podemos diferenciarla en una ansiedad como estado o ansiedad situacional y una ansiedad como rasgo o ansiedad flotante. La ansiedad como estado es el paciente que se pone ansioso por momentos, ¿ya? Y tiene que ver con situaciones específicas, por ejemplo, lo que vemos en cuadros de fobias específicas o la agorafobia, ¿cierto?, al salir. Mientras que la ansiedad como rasgo o ansiedad flotante tiene que ver con pacientes que son, entre comillas, ansiosos y que esta emoción se manifiesta en forma persistente sobre actividades, por ejemplo, de la vida diaria. La preocupación porque los hijos no están en la casa, la preocupación por un viaje, etc. En cualquier caso, lo característico es que coexiste en la ansiedad una percepción de amenaza al organismo, más una activación biológica que está orientada a reaccionar ante tal percepción. Y bueno, ahí tenemos al personaje de Coraje, ¿cierto?, que identifica el componente ansioso. Y es importante, en relación a lo que comentábamos recién, diferenciar que influye sobre 3 sistemas, o se podría definir la respuesta generada por la ansiedad en 3 áreas, que es lo fisiológico, que tiene que ver con la preparación corporal a esta amenaza,
Lo cognitivo, que tiene que ver con la interpretación de una realidad amenazante, infravalorando la capacidad de adaptación del sujeto, y lo conductual, que va a terminar en el fight or flight, ¿cierto? O me arranco o peleo. Igualmente, la ansiedad como síntoma puede encontrarse en una multitud de cuadros clínicos, y también podría considerarse como una reacción de adaptación ante ciertos estímulos, que buscan mejorar la capacidad del sujeto para responder a este estímulo amenazante. Finalmente, también podemos diferenciar dos otras ansiedades en el sentido de la vivencia del paciente, como la ansiedad neurótica y la ansiedad psicótica. La ansiedad neurótica tiene que ver con un peligro psíquico inconsciente que no se neutraliza con los mecanismos de defensa del paciente, generando una angustia y ansiedad que se apoderan del sujeto. ¿Ya? Eso lo vemos como en el síndrome ansioso, en la fobia, también en los trastornos somatomórficos. Mientras que está la ansiedad psicótica, que tiene que ver con un temor primitivo y angustioso que está centrado en la pérdida de la propia identidad. ¿Ya? Tiene que ver con la vivencia que genera, la vivencia subjetiva que genera la presencia de síntomas positivos en los pacientes esquizofrénicos, por ejemplo. ¿Ya? Bien. Ahora, quise revisar algunos términos como para ir ampliando cierto el vocabulario en cuanto a las alteraciones de la afectividad. Se describe la disforia como un humor displacentero que engloba diferentes elementos como ansiedad, mal humor, sufrimiento. Ya son pacientes que están sensibles a todo estímulo, pesimistas, irritados y que pueden llegar a agitarse. ¿Dónde vemos la disforia? En algunas variantes depresivas, trastornos de la personalidad, trastornos por uso de sustancia, cuadros psicóticos y también cuadros orgánicos. Luego está el concepto de inadecuación afectiva o paratimia, en el cual las emociones del sujeto no se corresponden de un modo natural con el contenido de sus vivencias, incluyendo la conciencia de sí mismo y su entorno. Esto también lo podemos ver en pacientes con esquizofrenia, cuadros orgánicos, ¿ya? Si bien recordemos que ninguno de estos conceptos abrocha, ¿cierto? O amarra una patología como tal, es importante igual saber hacia dónde puede orientar. Respecto a la labilidad emocional, se refiere a la ocurrencia de cambios rápidos en el estado emocional que son en general independientes de estímulos externos, ¿ya? Eso también lo podemos ver en cuadros orgánicos, síndromes afectivos o episodios psicóticos. Sobre la incontinencia afectiva, aquí se lleva a un extremo la labilidad con una falta de control afectivo. Hay emociones que surgen de modo exagerado, rápido, y alcanzan una intensidad excesiva y no pueden ser dominadas. Ya es una de las características importantes. En estos casos, estímulos que parecieran superficiales gatillan reacciones bastante intensas, ¿ya? Y también se puede dar en cuadros orgánicos, pacientes que son más bien inestables o laicas, ¿ya? Luego el concepto de ambitimia, ¿ya? Que corresponde a la coexistencia de sentimientos positivos y negativos con respecto a un mismo objeto, a un mismo contenido vivencial o representación. Y esto puede darse en sujetos que podrían considerarse inmaduros, o bien trastornos de personalidad, trastornos ansiosos, ¿ya? Está como el choque, como que la polaridad, ¿cierto? No se orienta en el sentido correcto y chocan dos sentimientos de polaridad distinta frente a un mismo objeto o una misma vivencia. Y ahí el ejemplo, ¿cierto? Que en esa película podemos ver algunos estados de esto. Hay en ocasiones incontinencia afectiva, ¿cierto? En ese paciente, etc. Finalmente, solo como un recordatorio de a lo que yo considero que se puede parecer un poco más. Bueno, respecto a la neotimia, este concepto sí quería que lo conversáramos a lo mejor al final del doctor Sáez, porque no lo pude sublimar bien, pero encontré una definición que me hizo un poco más de sentido, que corresponde a la experiencia afectiva nueva, que nunca antes había sido experimentada por el paciente ni por personas sanas, que se relaciona con modificaciones de la anestesia. Lo que entendí es que hay una carga afectiva nueva, en que la persona no la logra configurar a través de la personalidad, pero ese sí quería que lo revisáramos al final. Bueno, también está el concepto de alexitimia, que corresponde a una incapacidad para identificar los sentimientos, expresarlos, comunicarlos o describirlos.
además de una vida fantástica empobrecida, con dificultad en la abstracción y una presencia de pensamiento operativo, ¿ya? Son pacientes que entregan datos superfluos, pero en general ausentes de contenido emocional. ¿Dónde lo podemos ver? En pacientes con trastornos ansiosos, cuadros somatomorfos y cuadros disociativos, ¿cierto? Y los últimos dos conceptos sobre la rigidez afectiva, que es la pérdida de la capacidad de modulación afectiva. Son sujetos que presentan sentimientos y emociones fijos y persistentes. Esto también lo podemos observar en algunos cuadros de esquizofrenia, manías crónicas, etc. Y la frialdad o indiferencia afectiva, caracterizada como la carencia o pérdida de la capacidad de representar respuestas afectivas o modulación de las emociones, así como indiferencia emocional. Esto corresponde a la ausencia de emociones, ¿ya? Esa es la diferencia con la rigidez. Son personas que carecen de sentimientos y se puede dar en algunos trastornos de personalidad o trastornos por uso de sustancias. Finalmente quise colocar estos tres conceptos, la apatía, la bulia y la prosodia. La apatía y la bulia lo habíamos revisado, ¿cierto?, en algunas otras instancias. La apatía referida como la falta de motivación y la bulia como la falta de la voluntad. La falta de hacer obrar la voluntad. Y el concepto de aprosodia tiene que ver con un trastorno del lenguaje afectivo, ¿ya? En el sentido de que se daña, tiene un origen en lesiones del sistema nervioso central que afectan estructuras centrales relacionadas con el lenguaje, ¿ya? Habitualmente en el hemisferio no dominante. Y finalmente, para revisar las alteraciones de la afectividad sindrómicas, ya encontramos tres grandes síndromes. El síndrome depresivo, por un lado, que corresponde a esta disminución global del estado de ánimo que se manifiesta en diferentes planos, tanto psíquicos como somáticos. Sus síntomas básicos habíamos revisado, ¿cierto?, la tristeza, la anedonia, pero también pueden aparecer otros como la ansiedad, la irritabilidad o incluso la indiferencia afectiva hasta en un 10-15% de los pacientes. El cómo se presenta la tristeza y la anedonia originan la gravedad del cuadro depresivo, ¿cierto? Mientras mayor se evidencia tristeza, mayor se evidencia anedonia, ahí se gradúa de distinta intensidad. En el síndrome depresivo, respecto al pensamiento, las cogniciones, ¿cierto?, siguen un curso lento, contenidos de tonalidad negativa, hay ideas sobrevaloradas de inutilidad, hipocondría, desesperanza, ruina, que podrían incluso progresar ideas del tiroides, y también ideas de muerte o autolíticas. Se evidencia además una pobreza de ideas y una incapacidad volitiva. Existe una disminución de la atención, hay alteraciones de la psicomotricidad, alteración de los ciclos vitales, entre otros. Y lo fundamental, un poco más que definir o empezar a hablar sobre los cuadros depresivos, es que tiene una presentación sumamente variable. Hay una importancia en la evaluación, dado lo que el paciente nos puede presentar como motivo de consulta, puede ser no el punto más importante. O sea, a lo mejor no nos va a consultar por tristeza y anedonia, a lo mejor nos va a consultar porque se angustia, porque le duele el pecho, y al ir analizando, ¿cierto?, tanto su historia, su examen mental, cómo se ve, lo que piensa, cómo se mueve, podemos llegar a obtener el diagnóstico como un síndrome depresivo. En segundo lugar, el síndrome maníaco, ¿cierto?, que ahí nos vamos hacia el otro lado, la otra polaridad, en el cual hay una exaltación de las funciones vitales, se caracteriza por un ánimo hipertímico o aumentado, lo que conocíamos como, lo que habíamos visto como una alegría patológica. Este estado de ánimo puede incluir la euforia, pero también la irritabilidad y la expansividad. ¿Ya? Existe una labilidad emocional en relación a una exaltación de los sentimientos. ¿Ya? Ese es como el origen de la labilidad del maníaco. Son pacientes que se muestran hiperexpresivos, inquietos, con un tono de voz elevado y apremiante, taquipsíquicos, ya con tendencia a la verborrea, asociaciones por consonancia. O sea, vamos viendo que en este síndrome se evidencian más fenómenos que solo el ánimo, la alegría patológica. Hay un pensamiento con ideas de grandeza, aumento de los planes, alta autoestima, egocentrismo, síntomas psicóticos en un alto porcentaje, disminución de la necesidad de horas de sueño. Entonces se van mezclando todos los conceptos que habíamos revisado, ¿cierto?, de sentimientos, de estado del ánimo, para concluir, o sea, para generar, estructurar este síndrome maníaco. Y aquí el punto clave es que hay una clara afectación de otras esferas psíquicas. El paciente maníaco, con un síndrome maníaco,
se ve maníaco, uno lo puede definir así. Y hay una serie de síntomas, ya que este es un cuadro que tomé de la bibliografía complementaria, lo que refuerza, ¿cierto?, que la presentación puede ser distinta. El paciente me puede consultar, por ejemplo, por irritabilidad, por problemas de insomnio, que está incluso hasta en un 90%, como se menciona en el lado derecho de del cuadro, y al ir desenmarañando, ¿cierto?, el motivo de consulta, obtenemos que no es un insomnio, sino que es una necesidad, una disminución de la necesidad de horas de sueño, por ejemplo. Y el síndrome maníaco tiene esta característica que es un espectro, ¿ya? Acá vemos que va desde lo que es la personalidad ciclotímica, que sería como lo menos, no sé si grave es la palabra, pero una variación que es menor respecto al avance. Es un trastorno ciclotímico, un trastorno bipolar tipo 2, finalmente un trastorno bipolar tipo 1. Y también se menciona la manía de Bell, que es como lo que se describe en algún momento como el extremo, como la manía maligna, ¿ya? Donde además de las variaciones en el ánimo, esta alegría patológica, se evidenciaban síntomas somáticos, fiebre, etc., ya que era como el cuadro último dentro de este espectro. Y finalmente los estados mixtos, que también se puede definir como la manía mixta o manía disfórica, que son cuadros en los cuales se cumplen características clínicas diagnósticas tanto para manía como para episodio depresivo. Se ha visto que podrían representar hasta un 60% de los cuadros anímicos, y si bien actualmente en el DSM-5 se caracteriza como un especificador, es importante diagnosticarlos, como evaluarlos, estar atentos, dado que nos permite dirigir el tratamiento de forma adecuada, ¿ya? Como no confundirlo con un estado depresivo puro o una manía pura. Bueno, y a modo de conclusión entonces, la afectividad podemos ver que se presenta con una amplia gama, con características específicas, influye sobre el resto de las funciones psíquicas y confiere una importancia en la evaluación como un continuo. O sea, desde el aspecto hasta el insight, que son los elementos, ¿cierto?, del examen mental, podemos ver cómo los afecta o cómo se ven influidos por la afectividad del paciente. Eso. Muchas gracias. Súper bien, Franco. Muy bien, muy bien. Te felicito. El fronzón de la carro lo tienen que retirar al hospital de día. Sí. Oye, súper bien. La verdad es que bastante completa, bastante detallada. La verdad es que me pareció muy bien presentada. De hecho, probablemente una de las mejores presentaciones que he visto de becados de afectividad. Y no es menor el halago, porque es un tema súper difícil. Creo que tiene harto que ver como con el punto de vista histórico de qué tanto peso se le ha dado o no a la afectividad, ¿ya? Porque habitualmente, en general, se le suele dar un papel más secundario como comparativamente con el pensamiento y con la conducta. Pero la verdad es que efectivamente tiene una relevancia súper marcada porque tiene harto que ver como con la forma de estar en el mundo, ¿cachai? Y en ese sentido es clave como entenderla bien. Y lamentablemente pasa harto que la terminología es muy variable, muy variable. De hecho, me atrevería a decir que hay casi tantas terminologías y formas de clasificar la afectividad distintas como libros de psicopatología. O sea, así de tan distinto es. Yo creo que si hacen el esfuerzo de revisar todos los libros de psicopatología, se van a dar cuenta que en cada uno está distinto, ¿ya? Entonces, eso fue como justamente la dificultad. Nosotros consideramos que la bibliografía que les dimos era más acorde como a nuestra visión. Ahora hay que aclarar, previo a lo que vamos a conversar, que la visión nuestra en esta área es un poquito distinta tal vez a las formas de clasificar que puedan tener otros colegas, incluso dentro del mismo hospital, ¿ya? En algún momento tenemos la idea megalomaníaca de tratar de difundir un poquito más esto, porque la verdad es que nos hemos dado cuenta que la forma como nosotros tenemos de explorar psicopatológicamente y de escribir
las alteraciones psicopatológicas de la afectividad es bastante enriquecedora y que puede ayudar bastante como a orientar la parte diagnóstica desde el punto de vista de la afectividad, ¿ya? Primero, antes de conversar un poquito de esto, Franco, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pareció el tema? Si tienes tú mismo alguna duda o alguien más tiene alguna duda. Sí, bueno, o sea, yo creo que era como el tema que no sé si nadie quería tomarlo y por sorteo me toca a mí. Que siempre hemos conversado con mis compañeros y con las chiquillas acá de que la afectividad y el contacto son como las partes del examen mental que más nos cuestan. Y sí nos coincidió que hemos tenido algunas cápsulas pequeñas de psicopatología y hemos coincidido en los conceptos. Por ejemplo, lo que conversábamos de la diferencia entre emoción, estado de ánimo, lo que salía en la bibliografía es lo mismo que habíamos conversado con el doctor Jara, que es el que hace las cápsulas. Entonces, por lo menos me pareció como que vamos en la misma línea, ya a lo mejor como acotando más los conceptos, el tema del sentimiento, por ejemplo, no lo habíamos revisado, pero sí habíamos hablado de la ansiedad flotante, la ansiedad situacional, como que me va haciendo más sentido. Respecto a la bibliografía, lo que sí sentí, bueno, que eso lo encontré bueno, sentí que la complementaria era bien parecida al libro El Vallejo, como que no supe sacar mucho, como no supe qué más aportarle a lo que aparecía en la bibliografía básica, por eso a lo mejor no incluí tantos elementos, pero eso, finalmente. Y sí, como alguna de las cosas nuevas es la neotimia, que eso no me quedó completamente claro. Y eso. Súper, mira, la neotimia es un término que habitualmente casi nunca ocupamos, ¿ya? En general refiere como a sentimientos nuevos para el paciente que nunca había experimentado antes. Entonces, el paciente de hecho habitualmente dice que no sabe ponerle nombre, no sabe decir qué es lo que está sintiendo, ¿cachai? Y habitualmente se vincula bastante el término como con emociones o estados afectivos que habitualmente la gente en el día a día no los vive. Entonces, pasa que no solo ellos no logran como distinguir bien cómo llamarle, sino que también en general a todos nos cuesta. El estado como por excelencia que tiene que ver como con ese término es el éxtasis, ¿ya? Así como estas experiencias extásicas de conexión con la divinidad y de sensación de placidez más que alegría, ¿cachai? Es algo que habitualmente no es parte de la experiencia habitual de las personas, ¿cachai? Entonces, habitualmente cuando una persona siente eso, no logra explicarlo bien, ¿cachai? Como que hay que buscarle como con entusiasmo, ¿cachai? Que describa con más detalle para poder entender qué es lo que está describiendo, porque él mismo no lo entiende, ¿cachai? Entonces, te diría que, por ejemplo, la experiencia extásica es un ejemplo de neotimia, porque habitualmente cumple esas características. ¿Hay alguna otra duda por ahí dando vuelta antes de que recapitulemos cosas? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, ¿sí o no? No entendí. Ya. Bueno. Entonces, vamos a, no habiendo dudas, yo creo que les vamos a mostrar un poquito el modelo que habitualmente nosotros ocupamos para describir afectividad. O sea, nosotros ya entendemos como bien los términos que los mencionaste y los explicaste muy, muy bien, ¿ya? Pero ahora, ¿cómo nosotros hacemos la evaluación en el examen mental de afectividad? Insisto, esto puede ser distinto, pero esto es lo que a nosotros nos gusta, por lo menos. Hacemos primero la diferencia entre ánimo y afecto. Y tú, como bien explicaste, el ánimo es algo más subjetivo, sostenido, que es como el tono afectivo basal de la persona. Ya es como la basalidad que está experimentando la persona. Y por lo mismo uno se vale del relato subjetivo, pero también de elementos complementarios, como por ejemplo, dijimos que es un tono sostenido, por lo tanto el tono hedónico es algo importante de considerar, por eso es que es un criterio
de los mayores para depresión, o sea, no solamente el ánimo depresivo, sino que pérdida del tono hedónico, ¿ya? De ahí vamos a hablar de anedonia más adelante. En cambio, el afecto es como la expresión como externa, observable de la afectividad en la entrevista, ¿cachai? Algunos simplifican esto como si el ánimo es subjetivo, en cambio el afecto es objetivo, pero la verdad es que como que tal vez es como más bien como algo más transitorio, observable, que uno lo puede observar a partir de lo que el paciente mismo te está diciendo, pero también del lenguaje corporal, el lenguaje, o sea, como el lenguaje no verbal finalmente, ¿cachai? La psicomotricidad tiene varios elementos como dando vuelta que uno se afirma para ver y evaluar el afecto, ¿ya? Si tuviéramos que hacer una analogía, el ánimo es al afecto como un lago es a las olas que se puede generar cuando uno tira una piedra, ¿cachai? En el fondo existe un nivel basal de agua en el lago, que eso representa el ánimo. Y cuando a una persona le pasa algo, cualquier cosa, ¿cachai? Que es como cuando tiramos la piedra, se van formando olitas en el lago, ¿ya? Esas bolitas son el afecto, ¿sí? Entonces, es una buena analogía porque en el fondo se liga bastante a lo que tú dijiste, como los criterios de ánimo o los elementos que uno tiene para evaluar que un ánimo está dentro del rango normal, ¿cachai? Que está en rango eutímico. En el fondo la intensidad, la proporcionalidad, la duración, la pérdida de la funcionalidad, todas estas cosas que tú mencionaste, son elementos bastante como claros que cumplen un poquito eso. Pues cuando si yo tiro una piedrita chica y me genera un tsunami en el lago, obviamente uno dice, chuta, eso no es normal, pues no es esperable, ¿cachai? Si yo tiro una piedra chica, uno espera que las olas que se generen sean de menor intensidad y duración que si yo tiro un peñasco, ¿se entiende, no? Ya. Entonces hay distintas escuelas. Entonces el ánimo, en general, como tú bien describiste, se tiende a mover en polaridades. Y uno habitualmente tiene bastante clara la polaridad alegría-tristeza, ¿sí? Pero también me gustaría destacar que existe otra polaridad, que es la angustia-ansiedad. Perdón, que es la irritabilidad-ansiedad. O la rabia-angustia, si quieren llamarlo de cierta manera. Que tiene que ver también con que todo esto, si se fijan, como que evolutivamente tiene un sentido. Cuando uno tiene una amenaza futura, ¿cachai? La respuesta habitualmente es de angustia, ansiedad. Cuando la amenaza está en el momento, la respuesta dijimos que es de lucha o huida habitualmente, ¿cierto? Para luchar necesito la rabia. ¿Me cachai? O sea, es como, ese es el otro polo. O corro, angustia, o lucho, rabia. ¿Sí? Cuando yo supero este evento negativo, la emoción o la tonalidad que surge es más bien la alegría. Y cuando yo pierdo frente a este evento amenazante es la tristeza. ¿Cachai? Y imagínenselo como un eje. Ya, así un eje cartesiano. Alegría, tristeza, rabia, angustia. ¿Sí? O ansiedad. Entonces, y ahí entre medio de esa cruza vamos a tener alrededor de eso la disforia, que si bien es cierto, ese es un término también que tiene varios significados distintos, hoy en día entendemos disforia como la mezcla simultánea entre irritabilidad, angustia y tristeza, ¿ya? Entonces, y a veces, a veces la disforia le agrega aumento de la actividad como dirigida a metas también, o como actividad psicomotriz, y ahí también como que le podéis agregar un poquito también del otro polo, pero en general es esa combinación. Entonces, uno habitualmente describe los estados anímicos cuando, a pesar de que estamos ocupando los términos angustia, alegría, tristeza, irritabilidad, o sea, rabia, que son por definición emociones, entonces cuando estas son sostenidas y generan el tono anímico o tono como del humor basal, ahí hablamos de que eso es un estado anímico, ¿cachai? O afectivo, o sea, perdón, anímico, ¿me entendí? Ya, entonces cuando uno describe el ánimo, describe eso. Cuando hablamos de afecto, habitualmente uno puede hablar de distintas dimensiones del afecto, que son distintas, y a mí me gusta destacar este detalle que son distintas porque de hecho tienen distintas bases biológicas, y en distintas patologías se enferma de manera distinta. Podemos hablar de tipos de afectos, que también se habla de valencia o aspectos más cualitativos del afecto. Y ahí
el afecto, nuevamente, podemos ocupar términos que se van a solapar a nivel conceptual, pero que recuerden que la diferencia es la transitoriedad y lo observable. Ahí podemos encontrar la angustia, el miedo, el pánico, ¿cierto? También podemos encontrar un término que se llama tensión afectiva, que es esta como sensación de que el paciente está como por reaccionar en cualquier momento, ya como en un estado de tensión. Yo creo que todo el mundo ha visto eso. Otros términos que también son más de tipo, como justamente de tipo más cualitativo, esto no sale así en todos los libros, pero a mí me hace mucho sentido meterlos acá, es el afecto más evoide y pueril, que habitualmente se describe como una actitud, pero en verdad uno podría, o sea, podría ver una persona como con afectividad evoide pueril sin necesidad de interactuar. Si yo lo viera a través de un espejo también me voy a dar cuenta. También tenemos la indiferencia afectiva, que está como, o la frialdad, que en el fondo un paciente que no tiene mucha expresión cualitativa. La lejanía afectiva, que es un término que es parecido, y la diferencia es que la lejanía es que le cuesta un poco como, o sea, indiferencia habitualmente tiene una cuestión que al paciente le da lo mismo, la lejanía es algo más involuntario. Y la perplejidad, que es esta sensación como de inminencia, que algo está pasando pero que no estoy entendiendo nada. En general es una sensación como entre novedad y angustia, ¿ya? Pero la perplejidad de quedar como descolocado, como eso que es algo bastante común que ocurra en las fases prodrómicas de la esquizofrenia, la perplejidad, ¿ya? Por otro lado, esa es una de los ítems de clasificación del afecto. Otro ítem es la amplitud. Y el afecto normal, que con amplitud normal, que en el fondo se quiere decir que estamos mostrando toda la gama afectiva en la intensidad adecuada acorde al contexto, vamos a encontrar que puede haber un aumento de esta amplitud, que es la expansividad, o una disminución de esta amplitud, en donde tenemos en distintos niveles de severidad el afecto restringido, el embotado y el aplanado. La restricción del afecto es el grado tal vez menor, y en general esta se puede restringir en como estado neutro, que ahí es donde uno ocupa simplemente el término restringido. Cuando uno ocupa el término restringido se entiende que nos referimos a esto, o has desviado hacia algún polo, hacia el polo como depresivo, hacia el polo expansivo, hacia el polo irritable, hacia el polo ansioso, ¿sí? Entonces, esta restricción, como les decía, puede ser neutra o hacia alguno de los cuatro ejes, digamos. Bueno, y eso, ¿ya? En donde, en el fondo, cuando está desviado hacia algún eje, solo me muestra los tipos de afecto de ese eje, no me muestra ningún otro tipo de afecto. Después viene el embotado, que es un estado intermedio, o sea, como más profundo, y el aplanado, que ya es como completamente sin expresión, como amplitud, finalmente. Y es como lo que uno ve, por ejemplo, en la esquizofrenia. El embotamiento, por ejemplo, en algunas escuelas restringen el término cuando es como ver un aplanamiento inducido por fármaco, ¿ya? Pero la verdad es que uno, en verdad, clásicamente el término no se usa así. Eso lo ocupan algunas escuelas, ¿no? ¿Ya? Por otro lado está la modulación afectiva, que tiene que ver con el nivel de control que uno tiene de la propia expresividad afectiva. Y ahí está, lo normal es modulado, pero también podemos encontrar personas con arreactividad afectiva, vale decir de que no tienen emociones para mover. ¿Me captáis? Como que en el fondo no se mueve independiente de lo que pasa, ¿ya? También está la rigidez afectiva, que es el concepto de que al paciente le cuesta salir de una predominancia afectiva específica. O sea, que si está en angustia, cuesta sacarlo de ahí, o si está en tristeza, cuesta sacarlo de ahí. Lo otro es la labilidad. Este es un término que también hay harta discrepancia en las escuelas. Clásicamente el término labilidad se restringía como estos cambios bruscos sin motivo que pasa en la organicidad. Ese es como el término bien clásico, pero la verdad es que la semántica ha ido cambiando a lo largo de los años, y la verdad es que la mayoría de los psiquiatras más, como de escuelas más nuevas, entiende la labilidad como una persona que está lábil, porque uno lo ve que está como con las emociones a flor de piel, que uno le dice, bueno, y cuéntame por qué estás acá, tú has tenido problemas con tu familia, y se ponen a llorar rápidamente, pero se logran regular, ¿entiendes? Que es distinto al otro término, que es desregulación afectiva, en donde el paciente entra en estas como que pierde un poco el grado de control, entra en crisis, como por ejemplo, bueno, ese es el término que de hecho ocupamos en DBT cuando hablamos de desregulación afectiva, pero
que esta crisis es potencialmente regulable por sí misma. Distinto es la incontinencia. Ya, la incontinencia afectiva, ahí sí hablamos de términos como más ligados a la organicidad, y acá podemos, dentro de las incontinencias, podemos encontrar en el fondo incontinencias que son solo de ciertas emociones, sobre todo, por ejemplo, las positivas, como en el caso de la Moria que tú dices, que es un paciente que tiene este humor como estúpido, como tú decías, y este humor como completamente inadecuado, que no sé, el gallo que está tirando tallas todo el rato, que no tienen ningún tipo de sentido chistoso, no son chistosas, no genera risa en el otro, pero está para él así. Eso pasa harto en los síndromes frontales, por ejemplo. El afecto pseudovulvar, por otro lado, es un tipo de afecto que es como el que mostraste en el Joker, que pueden haber explosiones de risa, ¿cachai? Pero también puede haber explosiones de llanto, ¿cachai? Como el llanto risa patológico. Ya tienen estos cambios bien bruscos, como bien intensos y que son súper transitorios y se pasan solos. Que eso es un poco como lo que recoge el antiguo término de la habilidad afectiva, que hoy en día el término más moderno es afecto pseudovulvar. Y las reacciones catastrofales, que uno lo puede ver, por ejemplo, en demencia, con chicos con trastorno generalizado del desarrollo, en donde frente a como la exigencia, tienen estas como reacciones en exceso, por ejemplo, que uno le está haciendo, por ejemplo, en demencia, le estás haciendo evaluaciones neurocognitivas y el paciente se empieza a angustiar y te puede llegar a dar vuelta a la mesa o pegar un combo, ¿ya? Como porque se le arranca completamente como la capacidad de controlar las emociones. Y el otro ítem es la concordancia, en donde lo normal es concordante, pero también podemos encontrar la disociación afectiva. Y este es otro término que es bastante discrepante en las distintas escuelas, pero la disociación tiene que ver con una dificultad para conectar la afectividad. Entonces son personas que te tienden a contar cosas que pueden ser muy negativas o muy positivas, pero te la cuentan como desafectadamente, ¿ya? Como que no se conectan con la emoción y te pueden contar como si fuera cualquier cosa que ayer la violaron, ¿me cachai? Te lo puede contar como con tanta emoción como te podría contar de que fue en la mañana a la notaría, ¿cachai? En cambio, lo inadecuado o inapropiado o paratimia es que el afecto es completamente, está fuera de contexto. No necesariamente discordante, pero fuera de contexto, ¿cachai? Es como lo que pasa ahí que, no sé, como el gallo como desubicado, ¿cachai? Así el del gallo del funeral que está tirando talla, ¿me cachai? Así como medio, como con risa. Y el discordante es el grado extremo, ya el discordante involucra de que hay un aparato afectivo dañado, y allá ahí el ánimo va por un lado, el afecto va por otro lado y el contenido va por otro lado, como que fueran en carriles aparte. ¿Ya? Que eso es uno lo que puede ver bastante, por ejemplo, en la esquizofrenia o en algunos cuadros como orgánicos también, ¿ya? Y la ambivalencia afectiva, que es esta como coexistencia de dos afectos completamente opuestos, simultáneos, ¿ya? Esto no es como el término que es como, no sé, porque describen de repente en psicología, que es como no, que está ambivalente porque no sabe, como que ama pero odia al pololo, no es eso, sino que es como la coexistencia simultánea en el momento de dos emociones, ¿ya? Que son opuestos. Y el reconocimiento de su propia afectividad, que puede ser adecuado o puede haber alexitimia, que es como esta dificultad para reconocer sus estados afectivos en sí mismos. ¿Sí? Y lo último que quería comentar, entonces esos son los ítems que habitualmente nosotros ocupamos, ¿ya? Tal vez, insisto, no todos los psiquiatras ocupan tanto detalle, pero a nosotros nos gusta eso, que es como les decía, tipo, amplitud, modulación, concordancia, reconocimiento. ¿Ya? Esos 5 ítems, uno habitualmente si describe bien y detalladamente estos 5 ítems, uno puede entender leyendo el examen mental si estamos frente a probablemente, no sé, un paciente con depresión melancólica, con una depresión no melancólica, con un trastorno de personalidad en crisis, uno podría entenderlo a partir de una buena descripción de la afectividad, por eso es que a nosotros nos gusta, ¿ya? Y finalmente, dos palabras que quería comentar con lo que mencionaste en la anedonia. Existen 3 tipos de anedonia, ¿ya? Que una tiene que ver con el gusto por la recompensa, que esa es lo que llamamos la anedonia consumatoria, cuando se altera el gusto por la recompensa. También puede alterarse el deseo por la recompensa, y ahí hablamos de la anedonia anticipatoria y la motivación por incentivo, como que en el fondo uno es
que el paciente te dice, por ejemplo, sí, hice cosas que a mí, no sé, a mí me encantaba bailar pole dance, ¿cachai? Y ahora lo hago, pero no lo disfruto, ¿cachai? En cambio, la anedonia anticipatoria es como no me dan ganas de ir a hacerlo, ¿cachai? Como que antes me gustaba, pero ahora no me motiva a ir a hacerlo, ¿cachai? Y finalmente el aprendizaje de recompensa, ya que en el fondo es como la incorporación de las horas, que tienen los tres, tienen sustratos biológicos distintos y se alteran de manera distinta en distintas enfermedades, ¿ya? Que se diferencian en cierta medida, por ejemplo, lo que pasa en algunas demencias, con lo que pasa en depresión, con lo que pasa en esquizofrenia. Eso no significa que una persona no pueda tener cosas solapadas, de todas maneras que sí, pero las alteraciones son más frecuentes en ciertos cuadros y que afectan más a la anedonia consumatoria que a la anedonia, por ejemplo, relacionada como con la parte más anticipatoria. De hecho, tiene que ver con neurotransmisores distintos. La anedonia más consumatoria tiene que ver con la transmisión opioide, por ejemplo. ¿Cachai? Y dopaminérgica, pero en menor grado. En cambio, la anticipatoria es más dopaminérgico. ¿Ya? Entonces, es importante porque entender eso también ayuda un poco a tener la idea del ligamiento de algunos como grupos sintomáticos con ciertas disfuncionalidades, pero obviamente eso no tiene que ver con psicopatología, tiene que ver con otras áreas. ¿Ya? No sé si les quedó un poquito más claro como el mono mental, ahí yo les armé un mapa conceptual mental ahora, ¿cachai? Porque es algo que a mí me gustaría, o como con la doctora Albo, nos gustaría de que pudieran incorporar como en sus descripciones del examen mental, ¿ya? Creemos que es algo positivo, insisto, no es uniforme, pero creemos que es algo positivo que a nosotros nos gusta bastante, ¿ya? Así que eso, pues chiquillos, yo no sé si hay más dudas. Yo quería preguntar dos cosillas, Doc. En cuanto a la ambivalencia, ¿cómo lo ve uno al paciente? Porque me es difícil o sea, lo entiendo, pero ¿cómo verlo? Como veo que al hablar de algo se pone feliz y dice, no, como que eso me cuesta... Así, tal cual, eso mismo. Es Ya, se pone difícil de feliz ver. y dice, Es ya, difícil de ver porque en realidad como que no es un síntoma tan frecuente. ¿Cachai? ya, O sea, de hecho yo creo que he visto uno o dos pacientes con ambivalencia. ya, Y habitualmente el contexto en los cuales lo he visto es con catatonía. Punto tú. ya. Ya, o sea, no viene solo, entre comillas, el fenómeno, viene No. con algo más. Ya, De hecho, por ejemplo, Bloiler cuando habla dentro de esos cuatro habla de la ambivalencia, habla de la triple ambivalencia, ideativa, motora y afectiva. ¿Cachai? ya, ya. Y lo otro, de algunos conceptos, lo que como comentaba usted, por ejemplo, en Botado yo lo había escuchado que se deja más para ánimo depresivo, que es de otro lado. De repente nos decían que la discordancia ideoafectiva es como más para esquizofrenia, como eso está en desuso, como que, porque me pasa un poco que si yo coloco la palabra discordancia o coloco la palabra embotado, siento que a lo mejor van a pensar que va una patología, pero en verdad no es así, po. Exacto. O sea, eso es un error del lector. Ya, Uno describe, acuérdense que no existen síntomas patognomónicos. Les pongo un ejemplo. Yo podría tener un paciente embotado farmacológicamente, o sea, en el fondo lo tapé a benzos y lo veo embotado, ¿ya? Un paciente, una persona normal incluso. Puedo ver una persona con una depresión melancólica gravísima, donde también puedo ver embotamiento. Pero habitualmente, de hecho, clásicamente el embotamiento viene, como los clínicos más clásicos lo describen como más cercano a la esquizofrenia. ¿Me cachai? Yo puedo ver embotamiento en trastornos orgánicos, puedo ver embotamiento en verdad en varias patologías. Entonces, la verdad es que insisto, no es que sean específicas de nada. La discordancia, habitualmente, claro, es algo bastante común de ver en la esquizofrenia. Sin embargo, también se puede ver en algunas demencias. También se podría ver, incluso, fíjate que en cuadros más disociativos, como histéricos, ¿cachai? En donde los pacientes, no sé, pues entran en estos estados donde se matan de la risa porque se murió su mamá, ¿cachai? Que eso es como que se ve más en cuadros de otra línea. Entonces, la verdad es que habitualmente eso es más bien un efecto inadecuado o inapropiado, pero la discordancia, como les decía, traduce un aparato psíquico afectado, una expresividad afectiva alterada. Entonces, cuando uno entiende en qué áreas del cerebro se regula eso, ¿cachai? Uno puede imaginarse de que existen condiciones de organicidad que también pueden generar eso.
pero no es directriz de organicidad, sino que simplemente es un síntoma que uno describe cuando lo ve, y es la conjunción de todo lo que uno te permite llegar a algún grado de conclusión. Ya, ¿Sí? ya, súper. Sí, eso, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Sí, dale, pregúntanos. Doc, me quedó la duda con eso mismo que estaba preguntando Franco, pero más como entre concordancias, por ejemplo, entre disociado e inapropiado. El inapropiado no me quedó muy claro, Ya. como por ejemplo. Lo inapropiado no acorde el contexto. ¿Cachai? Uno espera de que si están pasando cosas haya un afecto que vaya en la misma línea, que eso es lo concordante. Disociado quiere decir de que no se conecta afectivamente, que te cuenta algo de manera como no afectada justamente, ¿cachai? Como que te cuenta de una manera neutra algo negativo que le está pasando, ¿cachai? Eso pasa harto en trastornos disociativos o, por ejemplo, en algunos cuadros de personalidades que son más frágiles en crisis, donde te pueden contar cuestiones así, ¿cachai? O en trauma complejo, por ejemplo, también es frecuente de ver, ¿cachai? En cambio, lo inapropiado es como, por decirlo en cierta medida, un grado menos extremo de discordante, si quieren verlo de esa manera, menos extremo de discordante, pero que la diferencia es que habitualmente es como inapropiado el contexto, ¿cachai? Es el gallo que está echándote la talla a pesar de que te está pasando cuestiones malas, ¿cachai? Es así. La discordancia es un grado más extremo de eso. De hecho, muchos no hacen la diferencia, no ocupan el término afecto inapropiado o inadecuado, y simplemente hablan de discordante. ¿Ya? Es una sutileza. ¿Me escuchas? Tengo otra duda. Ya. Yo me confundo en general como entre la actitud y el afecto. Y creo que no sé si tiene como algún tip, Dios dijo algo que la actitud puede ser más en relación a la interacción que tiene conmigo el paciente. Exacto. Así es más fácil de verlo porque, no sé, por ejemplo, yo pensaba como actitud que se ve irritable, pero ese es el afecto, entonces. Exacto, es que lo que pasa es que, exacto, como que la actitud es como justamente la disposición del paciente para contigo y el ambiente. Entonces, por ejemplo, un paciente, si uno describiera la actitud, puede hablar de cooperador, o pseudo cooperador, o escamoteador, o en el fondo, no sé, indiferente, hostil, ¿cachai? Cuando uno ocupa el término irritable, en general la irritabilidad uno está hablando más de lo afectivo, ¿cachai? Pero obviamente si uno lo pone ahí, igual todo el mundo entiende a qué te estáis refiriendo, o sea, no es tan terrible, ¿cachai? Yeah. Pero claro, si uno se pone purista, lo irritable es algo más afectivo, ¿cachai? Ahora, si uno dice es irritable conmigo, está irritable conmigo, en el fondo uno podría pensar que quizá hay un grado más de hostilidad, ¿cachai? Ahí también podría estar como más la chancería, ¿cachai? Que la chancería, que algunos lo meten dentro del afecto, efectivamente, pero el chancero como que tira para la talla las cosas sobre un tono hostil. El gallo no es el gallo chistoso, es el gallo que te está agarrando para el deseo, ¿cachai? El gallo que está hostil contigo. Es como, ay, el doctorcito, pues buena, sí, pues buena cabra, sí, verdad que la cuestión es así, ¿cachai? El chancero tiene una parada media hostil de base, ¿cachai? Entonces, eso, ¿cachai? Que en el fondo como que la parte actitudinal, y por eso es que algunos meten ahí lo evoide o lo pueril, ¿cachai? Porque en el fondo dicen, mira, es como que esta actitud como de cabros chicos, ¿ya? Pero la verdad es que a mi modo de ver, esto es una cuestión súper personal, me parece que lo evoide o lo pueril, si bien es cierto, se traduce en una actitud pueril, ¿cachai? Como o payaseo, jugueteo, en el caso de lo evoide. La verdad es que uno lo puede ver también en la afectividad. De hecho, si tú cerráis los ojos y habláis con una persona evoide, te vais a dar cuenta. Y por la forma como lo describí, o sea, qué elementos tú tomáis para poder describir lo que estáis viendo, justamente tiene que ver como uno capta esa cuestión. El gallo pueril es más cándido, es más inocentón, ¿cachai? El evoide es como más bobo, ¿cachai? Y de hecho, el pueril habitualmente uno lo ve en personalidades más inmaduras o lo ve en tal vez déficit intelectual más leve. El evoide uno lo ve
más bien en déficit intelectual ya más moderado severo, o por ejemplo en esquizofrenias que tienen manifestaciones más hebefrénicas, ¿cachai? Como que son más, como que tira distinto, ¿cachai? Un grado más severo, ¿cachai? Pero sí, o sea, no está mal, o sea, si alguien lo mete ahí, bueno, filo, se da lo mismo, ¿cachai? Pero insisto, como que nosotros lo medimos desde un punto de vista más purista. Eso, pues no sé si hay más dudas, chiquillos. No, creo súper claro. No, muchas gracias, sí. Bueno, ojalá que haya sido más aclaratorio porque es siempre un tema difícil. Sí, Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. muchas gracias, nos Nos vemos. vemos, Doc. Chau, chau. Chao.